Buenos días a todos y a toes. Hoy, en esta segunda conferencia del bloque Normalizando en Sin Oficialidad, Experiencias, tenemos con nos a Javier Miguelet Rodríguez, que va a presentar la ponencia Traballando con Lleonés, desde el Instituto Lleonés de Cultura. Javier Miguelet Rodríguez nació en Villafañe, Villasabariego, Lleón, en 1990 y es graduado en Xeografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de Lleón. Traballa como profesor de secundaria en especialidad de Xeografía e Historia, aunque anguaño está destinado en el Instituto Lleonés de Cultura. El Instituto Lleonés de Cultura es una institución cultural española, vencellada a la provincia de Lleón. Fue creado por la Diputación Provincial de Lleón en 1994. Aunque los orígenes remonten a los servicios culturales que la Diputación puso en marcha y empobinó en la década de 1970. La finalidad de este órgano es fomentar el desarrollo científico, cultural y social de la provincia de Lleón. También tiene entre sus funciones asesorar y asistir técnicamente en materia cultural a los concellos de la provincia, a las asociaciones culturales y a cuantos colectivos sociales lo demanden. Promueve y sofita exposiciones y trabajos de investigación, estudios y actividades de carácter artístico, gráfico, plástico, bibliográfico, etnológico en todas sus manifestaciones. Produce y edita trabajos científicos de interés para la promoción de la cultura y publicalos a través de canales de comercialización afallazos. Javier empezó a escribir las sus reflexiones en forma de posts no seu blog La Memoria del Renubero en el año 2019, siendo en la actualidad en el digital iLeón, donde comparte el seu punto de vista. Militante de UPL y es un miembro activo del lleonesismo, como puede verse reflejado en su perfil de X, antes Twitter, Javier Migro, donde comparte la su visión de Lleón, abordando no solo la cuestión política, sino también la geografía, la lengua y la cultura. Agradecemos fonderamente la su presencia, porque gracias a él vamos a conocer el trabajo que se fai desde este órgano en una parte tan importante del dominio lingüístico como Lleón. Muchas gracias, Sonia, por la presentación. Buenos días a todos y todas. Pues voy a hacer aquí una pequeña presentación del trabajo que venimos haciendo desde el Instituto de Lleonés de Cultura, relacionado pues eso, con la lengua asturionesa o lleonés, como solemos decir en Lleón. Pantamar, ¿qué es el Instituto Lleonés de Cultura? Pues es un organismo autónomo de la Diputación de Lleón, fundado en el año 1994 con el fin de aglutinar y ampliar y racionalizar toda la actividad relacionada con la cultura. Aunque los regaños retómanse a épocas anteriores, a los servicios culturales de la Diputación, que estuvieron en su día dirigidos por Antonio Gamoneda. Tengo que disculparos porque puse un tipo de tipografía y ahora al pasar la presentación aquí pues puede ser que en algunos yaos pues haya un problema de formato como en esta presentación. Y a nosotros gustanos utilizar el hashtag la Casa de la Cultura Leonesa, porque es un poco lo que viene a ser el Instituto de Cultura, pues es lo que viene en la provincia de Lleón. Todo lo que tiene que ver con la cultura pues entra dentro de la institución. De algunos de los fines del Instituto de Cultura, que tienen así una mayor relación con la actividad, con la promoción del lleonés, pues sería fomentar el desarrollo científico, cultural y social de la provincia de Lleón, asesorar y asistir técnicamente en materia cultural a los municipios de la provincia, a las asociaciones culturales y a cuantos colectivos sociales lo demanden, y producir y editar trabajos científicos de interés y de promoción de la cultura y difundirlos a través de canales de comercialización adecuados. Eso es más o menos dentro de los muchos fines que tiene la institución, pues en base a estos tres son los que más relación tienen con la lengua. ¿Por qué pongo estos tres fines? Porque según el artículo 5.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Castilla y Lleón, el lleonés será objeto de protección específica por las instituciones por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la comunidad. La su protección, uso y promoción serán objeto de regulación. Entonces, en base a este artículo, pues, desde el Instituto de Cultura nos sentimos apelados a hacer una promoción pues, de lo que es la realidad lingüística de la provincia de Lleón.
Cabe decir que, bueno, aunque el Estatuto de Autonomía de Castilla y León recuelle pues, este artículo, no es precisamente una institución que esté muy volcada en una promoción real de lo que tiene que ver con la cultura, con la lengua asturionesa o el gallego. Entonces, bueno, ahora yendo un poco al grano. A ver, un momentín. Sí. Disculpad, que pues el problema de formato era cambiar de letra, pues tenemos esto. ¿Cuál es el trabajo del ILC col Llonés? Bueno, vamos a ver que el trabajo que se entamó a hacer con el Llonés desde el Instituto de Cultura relativamente reciente. Vamos a ir, voy un poco a explicar cuando untama un poco pues un labor real sobre esta cuestión. En el anterior mandato teníamos diputado a Pablo López Presa y un diputado del PSOE, y en el anterior mandato tenemos a Emilio Martínez Morán, que ahora mismo es un diputado del UPL. ¿Por qué pongo a estos dos diputados? Porque desde el Instituto de Cultura, como bien mencioné anteriormente, fue fundado en el año 1994, no había un trabajo que tuviera que ver de promoción de la lengua. Y eso empezó pues, con Pablo López Presa, y en este mandato, pues, bueno, Emilio, que es un diputado de la zona de Bavia, tiene cierta sensibilidad con la lengua. Bueno, allí falase el pachuezo, la variedad lingüística de las asturionés de esa comarca. Y, pues bueno, ¿por qué menciono a estos dos políticos? Porque lo más sencillo que hay con la respectiva al leonés en Gion es ponerse de perfil. Lo más fácil es no hacer nada. Entonces, que haya algunos políticos que se interesaran por esta cuestión, pues es muy significativo. Entonces, yo creo que también por eso es importante mencionarlos. El trabajo, pues bueno, pues empezó con Pablo López Presa en el anterior mandato, y pues una de las primeras medidas que hizo fue que en el edificio Fierro, que es la sede del Instituto de Cultura, pues utilizar cartelería bilingüe. Ahora mismo, tú si vas a la sede del ILC, pues como se puede comprobar aquí en las fotografías, pues podemos ir a las distintas estancias del edificio y ver los nombres pues en castellano y en llonés y en inglés. Esta fue una de las primeras medidas. ¿Qué otras medidas venimos haciendo también desde la institución? Pues eventos que entamamos nosotros mismos, como es el Entresebes Folk, que fue un festival que el año pasado fue la primera edición, que hicimos en el monasterio de Carracedelo, en Obierzo. Pues utilizamos la lengua llonesa pues, para promocionar el evento. También, como ya una zona de fala galega, pues el cartel también se hizo en el gallego del Bierzo. Es decir, también voy a centrarme un poco en la presentación de todo lo que viene con el asturionés, pero sí, bueno, ya veremos también de algunas diapositivas más adelante, todo lo que cuando hacemos eventos o todo lo que tiene que ver de alguna relación con marcas occidentales o con la zona occidental de la provincia, que la realidad lingüística de esa zona y el gallego, pues también aprovechamos para hacer uso y visibilización de esa realidad lingüística. También utilizamos lo que es el llonés en efemérides. Por ejemplo, el año pasado, pues, el día del 8M, pues, los carteles, pues utilizamos lo que son las tres variedades lingüísticas que son realidad en la provincia de Lleó, el castellano, el llonés y el gallego. En estos casos, bueno, el cartel pues es la súa traducción al llonés. Hacemos también uso en redes. Por ejemplo, la diapositiva que pone Bienvenido a Cabreira no es una iniciativa nuestra, pero por el Ayuntamiento de Troitas, en Cabreira, pues puso unos carteles de bienvenida a la comarca en cabreirés, como lo conocen allí, a las Asturionés. Y bueno, pues nos quisimos hacer eco de este cartel, y bueno, pues pusimos un pequeño mensaje en redes sociales, pues felicitando pues esta iniciativa del Ayuntamiento de Troitas. El otro vídeo, pues por ejemplo, este año en Navidades hicimos una celebración de un vídeo para dar las feliz Navidad a la gente, y utilizamos pues eso, el vídeo estaba feito en llonés, en castellano y en gallego. Siempre intentamos un poco eso, que estas tres lenguas pues tengan presencia en la nuestra actividad.
Recientemente, a finales del año pasado, sacamos unas unidades didácticas sobre la lengua lleonesa en Lleón. La verdad que esto fue un trabajo bastante grande porque en el ILC los recursos son bastante limitados. No somos una consellería de educación, tampoco somos una consellería de cultura, somos los servicios culturales de una diputación y claro, igual quizá veis aquí en Asturias, pues al ser una comunidad autónoma vivís en otra realidad, sin querer ofender diciendo esto, pero por ejemplo, yo que sé, para hacernos una idea, el presupuesto que tiene una comunidad autónoma como Castilla y León son como unos 15.000 millones de euros al año, el presupuesto que tiene una diputación de León son 220 millones de euros, de los cuales al ILC son unos 5 o 6. Entonces, veamos que tampoco es que los recursos que te da con ello pues no te permite tener pues, a bonda gente que pueda trabajar en estas cuestiones. Entonces, lo que hay una cuestión ahora mismo de cierta voluntad desde el diputado que hay ahora mismo y bueno, pues luego pues gente que quiere colaborar con nosotros altruistamente, como por ejemplo en esta unidad didáctica que sale también pues Amanda Álvarez, que es de Sousas de Chaciana, pues que es maestra de infantil y de primaria, pues ayúdome pues a hacer estas unidades sobre la lengua lleonesa. Básicamente estas unidades las tenemos dedicadas a 3 niveles, infantil, primaria y secundaria, y las mandamos a todos los colegios de la provincia. Son así, pues eso, muy sencillas, van subiendo dificultad según los niveles que vamos enviando. Si tenéis como un pequeño pero, sí nos gustaría haber tenido un poco de feedback de a ver qué tal se están usando estas unidades o no. No tenemos la capacidad de medir esto. Lo que sí sabemos que bueno, hay de algunos maestros y de algunos profesores que sí las están usando. Sí tenemos constancia de ello. Por ejemplo, va poco tiempo una profesora de secundaria en La Bañeza pues está usando estas unidades didácticas. Amanda, autora de las mismas, pues este año que está dando clase en el Bierzo y en la Cepeda, pues también las usó allí con los rapacinos en clase. Y bueno, sí quiero también una pequeña mención aquí que a la obra de Eva González, que es natural de Palacios del Sil. Sería una cosa así como la Rosalía de Castro de las letras asturleonesas. Pues tiene una obra muy sencilla que nos fue de mucha ayuda para hacer estas unidades, sobre todo cuando queremos dedicarnos a un público infantil por esa naturalidad, ese cariño que tenía con el mundo rural. Entonces, la verdad que fue una obra fenomenal para utilizarla en un fin como este. Aquí, bueno, os voy poniendo algunos ejemplos. Y es verdad que dentro de las unidades lingüísticas tiene bastante presencia lo que es el pachuezo por una cuestión de que ahora mismo dentro de Lleón la mayor producción literaria de la lengua lleonesa pues está en esa variedad lingüística. Entonces, es obvio que utilicemos bastante lo que tiene que ver con todos los autores que luego mencionaré de algún libro con esta variedad. Luego también, pues eso, como comentaba, en ciertas efemérides no solo sacamos a veces mensajes, sino también a veces intentamos preparar vídeos que la verdad están teniendo bastante buena aceptación, como por ejemplo los del Día de la Lengua Materna. No sé si apago el micro y podemos poner un vídeo, es muy cortín. Para este día, voy a decir un fragmento del poema Canto al mío pueblo de Eva González. Güey, que estoy de gracia, yo quiero cantar. A mi guapa tierra, canto al mío chugar. Canto al mío pueblo, canto a la mía tierra, nuna tope y outra más guapina que echa. Esto iía un trocín de la xota de San Miguel de Chaciana. L'agua de la Furruñosa sal con muitos metales. Las mozas de San Miguel beben y achouran sus males. Chaciana de mius amores, chego te día entru del alma. Bueno, yo soy Carlos y para este día de la lengua materna elegí la xota de Gordón. ¿Cómo quieres que te dea lo que non te puedo dare? L'anillo de mi deu si non lo puedo sacare. Si a to puerta llaman puerta y a to ventana ventana y a to mai clavelina y a to poucita temprana. ¿Cómo quieres que te dea lo que non te puedo dare? L'anillo del mi deu si non lo puedo sacare.
Yo voy a contaros un cuento de mi abuela, Elvira Collar. La quecha, cuando se faía el chume en el suelo, pasó una vez que andaba un neno revolviendo el cuecho y andaba por ahí un sapo. Y en una de esas saltara para dentro la puerta. Entonces el neno dijo chala a su amai: «Ma, las nuestras papas tienen huechos y arreguilan». A lo que Chachi respondió: «Cacha, ficho, cacha, que son grochos de la nuestra farina». Bueno, pues yo vos voy a decir dos coplinas de cantares de Cabreira. No cantes na mía puerta ni rondes na mía ventana, cántalle los tus cantares a quien yeriste palabra. Madres que tenedes fillos, dalles consellos prudentes, que casalos en sin amor, ya mellor la muerte. Bueno, pues yo voy a echar un trociquín, un poema de este chibro, Brano, en Pachuezo, que fala de eso que pasa nos nuestros pueblos cuando se acaba el verano. El poema chámase Espechismo. Siente nos pochos, casas abiertas, marmuchos, xolgoriu, mesas chenas. Cola pa'l pan y al pescado el tío el camión, rapaces que cuerren. Fala al caño palabras naseras. Realcuentros no bar, abrazos de aquí nun ano, noticias frescas. Noites de gallola y a días de folganza, mozas y a mozos que acantan y abaichan, los primeros amores braniegos. Espechismo. Mal apenas un mes, 15 días, y a vuelta la mirada nidia a los últimos viechos. Huechos cansados, acostumados al silencio, las puertas trancadas, las casas valeras, quietunos carreiros, sonido de fuentes, bramida de vacas, chadrida de perros. Chitu, brisa que suena y a nada más. Después del curtio, sueno braniego. Eres como el sol que nace en la luna que yo venero, eres cadena de amor y me tienes prisionero. En la montaña nací, para la montaña vuelvo, porque en la montaña se cría todo lo bueno. Ahí arriba en aquel alto había no sé qué santo, que rezando no sé qué regalaba no sé cuánto. En la montaña nací, para la montaña vuelvo, porque en la montaña se cría todo lo bueno. Algún día dije yo que jamás te olvidaría, cuando me acuerdo me río, con el alma te mentía. En la montaña nací, para la montaña vuelvo, porque en la montaña se cría todo lo bueno. Allá va la despedida, ninguna como la mía, que a todas las llamo rosa y a ninguna tengo envidia. Y en la montaña nací, para la montaña vuelvo, porque en la montaña se cría todo lo bueno.
Creo que en Asturias también pase a semellao, que puede que también cambien los nombres de unos lugares a otros del Principado. Entonces, bueno, sí es verdad que tenemos así bien idio que este tipo de... queremos hacer materiales y hacer de cierta manera atractiva la lengua pues, a las nuevas generaciones. Entonces, bueno, pues un poco pues, reforzando lo que ya era el trabajo de las unidades didácticas, pues este año, pues en el Día de la Lengua Materna, decidimos hacer este vídeo. También otra de las cosas que se viene haciendo en el Instituto de Cultura los cabeiros años es la creación del Premio Caetano Álvarez Bardón, que es un certamen de carácter bienal cuyo objetivo es ofertar y desarrollar la creación literaria en cualquiera de las variantes del lleonés. Caetano Álvarez Bardón es el autor de cuentos en dialecto lleonés, que es una de las primeras obras que tenemos recogida por lo que es la lengua lleonesa. Y también se la considera un poco como el comienzo pues, del reconocimiento por parte de la sociedad lleonesa de la lengua como de algo vivo que hay en Lleón. Si quiero mostrar, además tenemos aquí al autor, a Francisco González Banfi. Fasgadiel fue, por ejemplo, el libro del último premio de Caetano Álvarez Bardón. Muy recomendable. Y bueno, es curioso como Fasgadiel fala de una tribu que son los, no quiero cometer yo el error, los fasgueiros. ¿Vale? Entonces, bueno, está todo escrito en lo que hay en Pachuezo. González Banfi, pues bueno, llegue de Palacios del Sil, si no me equivoco, ¿no? Y pues bien recomendable. Y bueno, también en aquel momento que participó en lo que eran las obras que se enviaron al premio Caetano Álvarez Bardón, pues fue Beatriz Blanco Fontao, que salían antes el vídeo de la lengua materna que hicimos del año pasado. Y también está escrito en Pachuezo. Y es curioso lo de Beatriz, porque Beatriz es de un pueblo allá del mío, y en esa zona pues no hay una lengua falante patrimonial. Podemos decir un poco lo que pasaba, que como escuché en la conversación, bueno, en la presentación anterior, falase lleonés, pero como un dialecto del castellano, es decir, un castellano con abundantes lleonesismos. Y Beatriz es de esa zona. Lo que pasa que ella, pues bueno, ella es bióloga y haciendo un estudio sobre los faisanes, el uruguayo, estando por la zona del Alto Sil, escuchando a las paisanas falar, le pareció guapísima el Pachuezo, la sonoridad que tenía. Y entonces, bueno, ella pues un poco en homenaje a todo ello, pues también decidió hacer su libro Braño, que es un poemario, todo escrito en Pachuezo. Disculpad un momentito. Vale. También otra de las cosas que venimos haciendo con el lleonés y en el Museo de los Pueblos Lleoneses, que está en Mansilla de las Mulas, tenemos lo que dentro del folleto se utiliza la lengua, se explica lo que es el museo en lleonés, y también tenemos audioguías. Tú ahora mismo puedes ir por el museo, hay códigos QR, se pueden ir poniendo y te van explicando diferentes partes del museo en lengua lleonesa, así como otra de las actividades, dentro de las muestras de lo que venimos haciendo con la lengua. Otra de las cosas que también de reciente creación fue la Piedra Llar, que es pues, una colección de libros de todo lo que tiene que ver relacionado con la lengua lleonesa, en los que están pues, bueno, estos de obras que participaron en el premio Caetano Álvarez Bardón, pero también venimos haciendo pues, publicaciones, bueno, republicando libros que tienen pues, cierta antigüedad y anguaño es difícil pues, a veces encontrar ejemplares, como por ejemplo el Habla de Babi Valaciana, de Guzmán Álvarez, que son tesis, son estudios, muchas de ellas pues, de mediados del siglo pasado. Esto, bueno, recoge pues, lo que ya el habla de Babilá y Chaciana, pues es el Pachuezo, básicamente. U otras como el habla de Villacidallo, que recientemente se va a solear, todavía no lo tenemos anunciado, pero bueno, en las próximas semanas o la próxima semana posiblemente asolellemos ya el libro allí en la nuestra sede, y recoge un poco pues, lo que él habla de la zona mía. Villacidallo está cerca de Gradefe, Ribera del Esla, y lo que aparece en este libro, pues eso, es un castellano con abundantes lleonesismos, bastante curioso.
O también participamos en publicación de obras como lo del Tío Perruca, que está ambientado en la zona del Alto Bierzo, no me sale el nombre ahora mismo, Igüeña, en el que, bueno, pues está escrito en castellano, pero hay como se recogen conversaciones en las que se ve un poco lo que lleva la fala de la zona, que donde, pues eso, hay un cierto amistad entre castellano y ionés, también bien curioso y bien interesante. Todos ellos pues, son de la colección de La Piedra Llar. Luego tenemos también lo que sería el archivo audiovisual del patrimonio lingüístico en la provincia de Lleó, que aquí pues, cada poco vamos recogiendo pues, a falantes de diferentes comarcas de la provincia, en la que hay vídeos pues eso, en asturionés y también tenemos en gallego. Por no alargarme mucho, voy a poneros uno de... Mira, bueno, este es de una persona de Palacios del Sil, pero bueno, por no alargarme mucho, quiero poner un poco también, reflexar en la fala de la zona de la... E venían pues, de todos os pueblos, traían os xatos a vender, traían cochos, compraban, e era unha cosa así todo, non? E ali no Touraldos de Silván, chamábase así porque non era tal, era a puerta de Don Alfredo, pero bueno, chamábale el Touraldos de Silván, a xente vía e a cabía. Pois había un home de por aí arriba contando que se habían peleado de dos pueblos. E entonces el contaba, claro, a historia como le había pasado a él, e decía: ellos eran 30, nosotros 20, palos que lle dimos, ellos a nosotros. Ellos eran los brandos del río, nosotros los duros de las llaradas. Facían con esas cabezas croques. Yo, como el marbrando de los ñuesos, metíme con el marbrando de los otros. Peleemos y peleemos, si no me lo quitan de arriba, mátame. Disculpa, voy a pasarlo porque quiero dejar un poquitín de tiempo si de alguno quiere hacer alguna truga. Entonces, bueno, pasamos. Y bueno, lo último, y la lengua gallega en la provincia de Lleó, pues sí quiero también un poco dejar claro que también venimos trabajando con ella. Las unidades didácticas que hicimos con el lleonés también las sacamos en lengua gallega. En este caso nos ayudó Sara Rodríguez, y una rapacina del Bierzo que fai poco sacó el diccionario del gallego del Bierzo. Entonces, bueno, contamos con su ayuda, que nos vino muy bien, y junto con Amanda, que también hizo las de lleonés, pues también sacamos unas unidades didácticas en gallego, también 3 niveles, primaria, infantil y secundaria. Y también pues hay una lengua que venimos usando pues también en redes sociales, publicaciones. Tampoco dejamos de lado esa realidad lingüística del occidente de la provincia. Entonces, muchas gracias por... Sí. Sí. Sí, un poco ya por final, por hacer una pequeña última reflexión muy rápida. Lo único que venía haciéndose desde el Instituto de Cultura, anterior a Pablo López Presa, pues eran obras como libros como El Habla de Prioro o Toponimia de Orallo, o Uracho, como se diría en Chaciana. Y era nada, simplemente xente que tenía cierto interés, el Instituto de Cultura participaba a sosellar estas obras, pero non tenía un desarrollo
relativo a la lengua. Es decir, no había una voluntad de promocionarla, usarla en las redes sociales. Y esto, bueno, es un pequeño ejemplo. Venimos también, por ejemplo, el diputado, pues también a veces en algunas intervenciones, pues también cuando un evento también de Sierra Pamblé en Villablino, pues él utilizó la lengua. Bueno, es decir, que sí intentamos que dentro de nuestra pequeña capacidad intentar pues que asolellar y amosar pues esa otra realidad lingüística de Lleón que no solo ya la del castellano. Entonces, si de alguien tiene de alguna entruga, pues encantado estaré de poder responder. Vale. Vale. Bueno, pues si no, vamos dejando ya, si quieres, Ignacio, para el siguiente que... Vale. Sí, muchas gracias. Ahora tenemos la pausa para el café. Vale. Bueno.